Hola Fran, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno que estás conmigo hoy aquí. Gracias de verdad por el tiempo que nos estás dedicando para hablar con toda la gente que nos está viendo acerca de un Dios bueno, fiel, misericordioso, que llega a tiempo, ¿verdad? Pero antes de comenzar a hablar de todas esas cosas lindas que está pasando en tu vida, y digo lindas porque Dios es bueno, quiero que hablemos de ti, quién tú eres, Léxico, Frank, cómo te sientes más cómodo que la gente te conozca. Bueno, un placer para mí estar aquí realmente. Hablando de Dios, que creo que es lo mejor que puede hacer un ser humano, hablar de lo que Amén. Dios hace en su vida. Y tú sabes que con eso del nombre depende. Depende del lugar. Sí, ya yo me acostumbré al léxico, por ejemplo. Incluso en mi casa es el único lugar donde todavía me dicen Samuel, ni siquiera Ni Frank. siquiera Frank. No, ni siquiera Frank. Y Frank es como ya del trabajo, la universidad. Esos son los únicos lugares donde todavía queda alguien que me diga Frank, pero ya léxico ha invadido todos los espacios. ¿Quién es Léxico para que la gente sepa? Los que no te conocen, obviamente. Bueno, léxico es el nombre que yo asumí como artista cuando yo comencé a grabar hace un tiempito ya. Tú haces rap. Exacto, yo hago rap cristiano. Lo podría englobar ya en música urbana. Tú sabes Perfecto. que antes era solamente rap, pero ahora es música urbana. Y desde que comencé en el 2008 me he quedado con ese nombre de léxico y donde llego, léxico, 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 a tal punto que a veces hasta mi madre me dice, mira léxico. Y ese nombre es porque tú hablas muy bien o porque eres muy, como, ¿cómo dice la gente que escribe como súper bien, grammaholic o algo así? Tú sabes que siendo sincero, totalmente, cuando yo me puse léxico fue simplemente porque sonaba bonito. Pero después de, Y como luego que le ha di ido bien forma, con luego eso. le di forma porque tú sabes que había que decir algo en las entrevistas. ¿Quién es Léxico? Para que la gente como que, ¿verdad? Sí, Entremos en materia ya contigo. para que se ambiente. Bueno, léxico es el nombre que yo asumí cuando yo comencé a hacer música, cuando yo comencé a rapear. Sí. Para allá por los 16 años. Tú sabes que los raperos siempre quieren un nombre extravagante. Sí, claro. Un nombre que llame la atención. Entonces, siendo lengua española mi materia favorita del colegio, de la escuela, yo descubro esta palabra, léxico, y su significado, que se podría resumir simplemente en todas las palabras que nosotros podemos almacenar en la mente, ya sea de manera visual, fonética. Entonces yo tomé en ese momento el nombre simplemente por chulería, Sí. por cómo sonaba, pero luego ya con el significado yo digo, bah, yo tengo el léxico del cielo en la tierra. Oh my God, pero mira, está muy cool. O sea, es como yo voy a desatar el lenguaje del cielo aquí. Exacto, Cada vez exacto. que te abras tu boca, obviamente haciendo rap y todo eso. ¿Solamente haces rap o te ramificas en todo lo demás? No, yo comencé haciendo solamente rap con el espíritu de los raperos, que somos bien cultura y todo eso. Sí, 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 claro. Pero ya yo hago música urbana en general. General. Yo he hecho reggaetón, afrotrap, afrobeat. ¿Cuál te gusta más de todos los géneros? De todos, el que más me gusta es el rap. Nací como rapero, es lo que más consumo, pero me siento cómodo también en los otros. La única incomodidad es que cuando hago un género como reggaetón Sí. o, no sé, afrobeat, a mí que no se me da muy bien bailar, para los videos es más Claro, difícil sí. que simplemente rapear. Ok, una cosa, no sé si te pasa a ti, pero a mí me ha pasado. La gente tiene una imagen, ¿verdad?, de uno como ministro, sin importar cuál sea, ¿verdad?, la en la que nos estamos desarrollando para Dios. Como que nos ve con vidas muy perfectas. Y la gente piensa como que las cosas siempre están bien. Y yo creo que hasta las redes sociales tienen culpa de eso, porque uno no ventila cosas que son de verdad como muy íntimas de nosotros. Pero justamente este espacio que hemos creado es para que hablemos de ese Jesús que llega a tiempo y que es un Dios magnífico, que aparece en los momentos difíciles para mostrarnos realmente su suficiencia en nuestras vidas. Hay una parte de ti que poca gente conoce, Sí. y es ese, voy a decir Frank ahora, ese Frank que ha sido procesado por Dios y que actualmente todavía está en ese proceso. Amén. Y yo quiero que tú hables con los que nos están viendo sobre tu testimonio. Bueno, fuera del léxico, de lo que la gente ve Sí, en esa las chulería, redes, de ¿verdad? la Los videos, música, todo los eso. videos, que realmente tú sabes que dentro del proceso, muchos de los videos que la gente ve y lo ve, y el que no conoce mi proceso no se imagina que muchos de ellos yo lo grabé en el proceso. Sí. Pero en mi parte ya personal, en ese ajetreo del trabajo y la universidad y salir de la casa a las 7 de la mañana para llegar a las 12 de la noche para lograr algo, llega lo que es un cansancio, para decirlo de alguna manera, al cuerpo. Sí. Llega lo que es un exceso de estrés
y llegan lo que son síntomas que antes no estaban, perdón, que antes no estaban. Tranquila. Y todo eso desencadena en lo que es la enfermedad que me hace comenzar el proceso. Y previo a eso tengo que decir como background a mí, que yo soy de esas personas, siempre lo digo, que nunca le dio dengue, ni chikungunya, ni nunca lo internaron, ni nunca se partió, ni nunca tuvo un yeso, ni nunca se había desmayado. De hecho, O sea, una salud óptima, como quien dice. totalmente. Yo creo que yo había vomitado una sola vez en mi vida. Y fue como en la adolescencia, sin contar lo de bebé, porque tú sabes que Sí, claro. Eso no ni siquiera, sabemos. uno ni se acuerda de eso. Y aún con ese background y sin cumplir ningún factor de riesgo para la enfermedad que me dio, de repente, cuando me hago todos los análisis, todo iba apuntando a cáncer. Wow. Y habían dos posibilidades, cáncer y otra que no era cáncer, que se curaba con antibióticos. Y de hecho, antes de yo recibir la noticia de que lo que tenía era cáncer, ya yo sabía. O sea, yo dije como, ya yo me he hecho tantos estudios, tanto viaje, tanta vuelta, no es verdad de que al final de cuentas va a resultar algo que se va a curar con antibióticos. Aquí hay algo más. Tengo una tía que tiene una relación muy cercana a Dios en cuanto a profecías. Sí. Y ella misma, luego de que ya se supo el diagnóstico, ella me dijo, es que yo siempre lo supe. Wow. Porque Dios tenía un propósito más grande. Entonces eso llega con 27 años. Dame un stop ahí. Cuando el médico te da la noticia, ¿qué sintió Frank? O sea, un Frank que toda la vida se ha dedicado a hacer lo que hace para Dios, que nunca se visualizó dando pasos quizás de desobediencia, aunque uno como humano nos toca, ¿verdad? Pero dentro de lo que cabe, tuviste una vida rendida a los pies del Señor. Me dice que hace música para Dios del 2008, o sea, ministerialmente tuviste un tiempo de entrega al Señor, ¿verdad? Muy largo. Sí. Y que de repente te llegó algo tan difícil con 27 años, cáncer. Yo creo que esa es la palabra, uno de los grandes temores que tiene el ser humano, de Sí. como obviamente como diagnóstico clínico. ¿Qué tú sentiste en ese momento, en el espíritu? Tu relación con Dios, ¿qué te llegó a la cabeza? Bueno, mira, en el momento realmente flaqueé. Yo creo que a pesar de que ya yo me venía preparando para eso, Sí. en mi interior yo sabía que existía la posibilidad de que fuera eso, y aunque había una posibilidad de algo mucho más sencillo, yo como que siempre pensé en lo peor posible para que no me doliera tanto en caso de que ese fuera el resultado. Pero aún así ninguna preparación previa funciona. No hay manera. Cuando el médico dice el diagnóstico, yo simplemente me frisé. Y cuando yo estaba a punto de llorar, que miro hacia el lado, yo andaba con mi madre y andaba con una tía, y vi a mi mamá llorando, a ella, que ella no se aguantó. Eso tú lo dices en la canción. Exacto. En el testimonio de tu canción que habla sobre lo que viviste. Todos los pensamientos volvieron a mí, porque en el momento fue como que yo me fui. Wow. Yo me quedé mirando, yo ni siquiera estaba mirando al doctor. Él estaba hablando y yo lo estaba oyendo, y es como si yo lo estaba oyendo desde un lugar lejano. Pero cuando yo vi a mi mamá llorando y que mi tía se empodera entonces y le dice a mi mamá que por qué ella está llorando, que en qué Dios es que ella cree, que dónde ¿Es tu está el tía muerto. que tiene el don de profecía? No, no. Ok, otra. Otra, sí, la mamá de ella. Ok. Pero ella misma me dijo que ella desde el principio lo sabía. Dios se lo había mostrado. Y ella le dijo, ¿en quién tú crees? ¿En qué Dios es que tú confías? Que te le acaban de dar un diagnóstico a tu hijo y tú lo estás llorando como que se murió. Eso me hizo a mí volver en sí, no llorar en el momento, decidí no llorar. Y a mí lo que me salió fue en el momento reírme. Cuando llegamos al vehículo me reí. Y yo lo que dije fue, yo lo que tengo que ir para el estudio, yo lo que tengo que comenzar a hacer mucha música. Dije eso tal vez por la sensación de que no sé lo que pueda pasar mañana y tengo muchas cosas que hacer, o simplemente porque yo he perdido tanto tiempo antes de la enfermedad, a pesar de que ya yo estaba haciendo música en serio, yo no le dedicaba el tiempo a mi ministerio necesario, sino que me dejaba arropar por todas esas cosas banales y mundanas tal vez, que no son malas, como el trabajo, los estudios, Claro. pero Te roban tiempo. entendí que me estaban Muchas robando veces. el tiempo y yo no estaba priorizando lo que realmente tenía que priorizar, y ese fue mi pensamiento en el momento. Muchos cuestionamientos a Dios más adelante, obviamente, muchos por qué. Esa es la pregunta que venía ahora, justamente. En algún momento
¿Te llegó a la cabeza cuestionar al Señor? Sí, claro, claro. Yo era como una dualidad entre agradecimiento y a la vez... ¿Por qué agradecías? Yo agradecía porque mi proceso no fue tan malo como realmente es el cáncer y como yo veía el proceso de las otras personas. O sea, antes de la quimioterapia, antes de yo comenzar con el tratamiento, yo me daba fiebre 3 veces al día, yo rebajé más de 40 libras, era fuerte, pero cuando yo comencé el tratamiento, que se supone que era lo peor, yo comencé a ver muchísima mejoría desde el inicio y el tratamiento de la quimioterapia, que es sumamente fuerte, y el mío sobre todo, que yo comencé el proceso con debilidad en el corazón, tenían que dármelo por 8 horas, la quimioterapia me duraba eso, y aún así yo veía que no me iba tan mal, y yo agradecía a Dios por eso, porque se supone que eso era lo peor. Claro. Tú sabes que la gente intentando consolidarse contigo muchas veces lo que te hace peor, cuando te dice, ay, eso es lo peor, eso es malísimo. Entonces yo fui con esa mentalidad de que yo me voy a enfrentar a algo tan grande, pero yo veía la mano de Dios ahí y veía la mano de Dios en todo el sentido de la palabra, en lo económico, en el apoyo de las personas. Por ese lado yo estaba agradecido. Amén. Pero cuando las cosas se complicaban, porque no era que siempre era color de rosa, claro. Entonces en ese momento yo muchas veces preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Que yo no cumplo ningún factor de riesgo, soy joven, no llevo una vida de insalubridad, ni siquiera como comida chatarra, ni siquiera en eso, pero en el momento uno no lo entiende. ¿Conociste más a Dios en ese momento, en ese lugar? Totalmente. ¿Qué diferencia hay en el Frank antes del proceso del cáncer y el Frank de ahora? Yo he aprendido a depender más de Dios, esa es una. Yo he aprendido a depender más de Dios, he aprendido a confiar, no solamente en lo que sé que Dios hace en mí o quiere hacer, sino a confiar también en lo que Dios depositó en mí. Como te dije, yo perdía mucho tiempo, no le daba calor al ministerio, a las cosas que Dios me entregó, y ahora yo he aprendido a tomar decisiones. Yo era muy procrastinador en el sentido de que dejaba todo para luego, pensando en que en algún momento se va a hacer. Pero y quizás todo lo del ministerio, porque con lo demás tenemos que cumplir siempre religiosamente, exacto, porque debemos quizás que entregar cosas a tiempo a otros, pero a Dios siempre lo dejamos como, tú puedes esperar un poquito más. Totalmente. Te entiendo tanto, no tienes idea cómo tú me estás ministrando a mí en este momento. Totalmente, porque yo en el trabajo era todo el tiempo diligente. Y en la universidad todo el tiempo diligente, pero ni siquiera me sentaba a escribir una canción que tal vez me llegaba a una idea o por revelación o simplemente por creatividad, no lo hacía. Y cuando yo comencé el proceso, lo primero que yo hice fue meterme al estudio con el grupo al que pertenezco y grabamos 6 canciones juntas antes de yo comenzar la quimioterapia. Y en el proceso de la quimioterapia, que duró 6 meses, yo hice más música que lo que yo había hecho en los 2 años anteriores, donde supuestamente me estaba dedicando al ministerio. Ok, esta pregunta, ¿verdad? La puedes responder con toda honestidad, pero quiero que digas la verdad. ¿Le agradeces a Dios haber atravesado el proceso de cáncer? Totalmente. Sí, yo siempre digo en broma que fue un cocotazo que Dios me dio, porque si no lo hubiera hecho, yo estaría ahora mismo graduándome de la carrera de fotografía que estaba cursando, siguiera en mi trabajo igual, muchísimo trabajo, pero ministerialmente no hubiera avanzado ni un poco. Y he avanzado tanto ministerialmente que yo no me arrepiento de nada de lo que me ha sucedido, porque al final de cuentas era un propósito de Dios. De hecho, hice algo algo que yo nunca me había atrevido a hacer, que no es directamente ministerialmente, pero sí tiene que ver con mi talento, que fue participar ahora en una batalla, en la batalla de los gallos de Red Bull, que es un concurso que desde adolescente yo lo pensaba. Pero eso es totalmente de underground, de ustedes los raperos y eso. Sí. Es un concurso de batalla de freestyle. Yo fui siendo, creo que el segundo cristiano dominicano en batallar. Wow. El primero fue mi hermano BSK y tengo que haber sido uno de los 4 o 5 a nivel mundial, o sea, internacional. Hay pocos cristianos y yo fui y gracias a Dios representé como un rapero cristiano. Gloria a Dios. Y eso yo sé que atrae mucho la atención de los jóvenes. Claro. Y eso es algo que yo entiendo que
yo no lo hubiera hecho. No, y el mensaje fue dejado en ese lugar donde quizás Claro. habían muchísimas personas, Claro. ¿verdad? Pendientes Y de lo que también poder ustedes como conversar con raperos. los otros freestylers, que muchos de ellos son ateos, Wow. compartir la palabra, crear un vínculo que yo sé que puede provocar algo en sus vidas, porque al final de cuentas predica más tu manejar caminar, que lo que claro. tú puedas decir. Claro. Y yo sé que yo no hubiera hecho nada de eso. Yo estuviera ahora mismo, a esta hora, en una oficina, siendo diligente en las cosas del mundo, más que en las de Dios. Si tú, vamos a decirte, bueno, yo creo que es así. Hay gente que te está viendo ahora mismo, personas que están atravesando un proceso de un diagnóstico de cáncer. ¿Con qué mensaje tú cerrarías este tiempo que tenemos aquí para esas personas que nos están observando? Yo puedo decir simplemente que hay que confiar en Dios. Uno de mis versículos favoritos siempre ha sido: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El camino siempre se va a ver difícil, y lo digo porque para mí todavía el proceso no ha terminado. Yo terminé mis quimioterapias, pero no sé si me van a tener que dar radio, si me van a dar más quimio, todavía no lo sé. Pero ya la victoria, desde antes de comenzar las quimios, ya yo la tenía en mi corazón, y yo sé que Dios, si comienza una obra, también la va a terminar en nosotros. Así es. No le voy a decir una mentira, no voy a decir que el propósito de Dios siempre sea tal vez sanarte, tal vez el propósito de Dios es otro contigo en tu vida, pero hay que siempre estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios sabe lo que quiere para nosotros, lo que quiere en nuestras vidas. Tal vez una enfermedad en ti, como lo hizo a través de mí, hizo que mi familia se acercara más a Dios, porque cuando comenzó el proceso en mi vida, se comenzaron a hacer más altares familiares, en mi casa. Se comenzó se creó un grupo de la familia donde todavía siempre se da, incluso los que no son cristianos, los buenos días con la Biblia, con la palabra, se hacen oraciones. Y esas son cosas que Dios puede utilizar a través de una enfermedad para que muchos se puedan acercar a Él. Y yo sé que es difícil, no es fácil pasar por un proceso de una enfermedad, y mucho menos como el cáncer. La quimioterapia yo no se la deseo a nadie, ni siquiera quisiera volver a pasar por ese proceso. Pero Dios siempre tiene el control, y si nosotros nos ponemos en las manos de Él, si nosotros confiamos y caminamos en base a su palabra, en base a sus promesas, al final todo se verá como un mal recuerdo. Así Gracias, es que yo lo veo. Frank, de verdad. Gracias por tu transparencia, por tu tiempo, y oro a Dios para que tu vida siga yendo de gloria en gloria, Amén. que sigas alcanzando a gente para Él con lo que haces con el corazón. Y nada, tienes una amiga en mí, así que Bueno. nos vemos pronto otra vez. Gracias. Gracias por tu tiempo, de verdad. Gracias a ti, un placer estar aquí. Gracias por haber estado por acá viendo este video. Esperamos que haya sido altamente bendecido. Recuerda colocar debajo tu comentario para conocer qué tan edificado fuiste con este testimonio, y por supuesto no olvides compartirlo con alguien que sabes que lo necesita. Adelante. Recuerda suscribirte, ¿eh? Vamos, dale a la campanita. Dios te bendiga.